Dos realidades, ¿eh? Aquí estamos, Friedrich. Here we are. Make it happen. Catching some air, man. Hojas y piedras, bloque 2. Gracias a todos por estar. This is Folias y Piedras. No vamos a nombrar hoy la palabra que empieza con C y termina técnicamente con 9. You got it, my freaking fellas. This is happening. This is the Matrix. Welcome to the Matrix. You can be Neo, the one, whenever you want. You can do whatever you want. Vos sabés, últimamente he estado escuchando mi música de adolescente, ¿no? Mucho Oasis, mucho Audioslave. Bienvenuti a tutti, bienvenuti, porque ahí de vez en cuando Rock and roll, we never die. aparece Ferroli, que es un italiano que está tratando de aprender español, y nos mira. Se juega, no entiende nada, pero dice que nos mira y que algo entiende. Ciao, bambini. El Hojas y Piedras Autour du Monde, All Around the World. Bueno, yo voy a empezar mientras se van conectando. Voy a aprovechar a leer algo, ¿sí? De mi amigo Anthony de Melo. Cualquier término, concepto, palabra que le suene mística, esotérica, la podemos reflexionar juntos. Y dice así: a Dios solo se lo puede conocer por la vida, que es su manifestación. Él está en la verdad y de despertar a la verdad se trata. La felicidad no tiene contrapuesto porque nunca se pierde. Puede estar oscurecida, pero nunca se va porque tú eres felicidad. La felicidad es tu esencia, tu estado natural, y por ello, cuando algo se interpone, la oscurece y sufres por miedo a perderla. Te sientes mal porque ansías aquello que eres. Es el apego a las cosas que crees que te proporcionan felicidad lo que te hacen sufrir. Es el apego a las cosas que crees que te proporcionan felicidad lo que te hace sufrir. No has de apegarte a ninguna cosa, ni a ninguna persona, ni aún a tu madre, porque el apego es miedo y el miedo es un impedimento para amar. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti, miedo a perder su amor, miedo a tener que reconocer que es una imagen la que dices amar, y miedo a que la imagen de ti, la que tú sueñas que él tenga de ti, se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja, y el miedo no es algo innato, sino aprendido. El miedo es provocado por lo no existente. Tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que ha registrado la memoria. Todo hecho que has vivido con angustia por unas ideas que te metieron, queda registrado dentro de ti y sale como alarma en cada situación que te lo recuerda. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te contaron o que has vivido anteriormente con una angustia que no has sabido resolver. Si despiertas a esto y puedes observarlo claramente recordando su origen, el miedo no se volverá a producir porque eliminarás el recuerdo. No tengáis miedo. Con la religión nos han metido muchos miedos que están ahí que hay que solucionar. No tengáis miedo, dice Jesús en el Evangelio. Todo el Evangelio está lleno de estas advertencias. No temáis, no os preocupéis, no os aflijáis. Pero nosotros hemos hecho una religión llena de tabúes y temores, llena de ideas falsas y de falsos ídolos. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer, después de jugar. Para asustarlo, le dijo que había unos espíritus que salían al camino tan pronto se ponía el sol.
Desde aquel momento el niño ya no volvió a retrasarse, pero cuando creció tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había manera de que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla y lo convenció de que mientras la llevara consigo, los espíritus no se atreverían a atacarlo. El muchacho salió a la oscuridad bien asido a su medalla. Su madre había conseguido que, además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, se le uniese el miedo a perder la medalla. La buena religión te enseña a liberarte de los fantasmas y la mala a fiarte de las medallas. No metamos a Dios en los fantasmas. Estamos programados. Para mí, muchas veces es difícil combinar los roles de padre espiritual y de psicólogo. Vienen a ti a que les des un consejo moral que los tranquilice y si resulta que lo que necesitan es una terapia y se las das, se escandalizan. Y entonces creen que los has dañado en sus sentimientos o creencias. A nadie has hecho daño, sino que has llamado las cosas por su nombre. Es nuestra programación la que nos hace sufrir. Un día vino un señor desesperado porque otro señor había estado tocando los genitales de sus dos niñas de pocos años y él, que lo sorprendió, quería matarlo. Y las niñas estaban ahora llenas de miedo, no por lo que sucedió, sino por la reacción de los padres ante el hecho. El padre no quería ver esto y me miraba como si estuviese loco. Su programación no le permitía ver que si él hubiese reaccionado como si nada hubiese pasado delante de las niñas, éstas lo tomarían como un juego y nada alarmante quedaría registrado en sus mentes. Puedes pedir explicaciones, romperle las narices o tratar de reaccionar con el señor que tocó a las niñas. Pero si estás programado para pensar que la acción en sí es pecaminosa y que las niñas han sido mancilladas y todas esas cosas de nuestra cultura, estarás atrayendo hacia ellas tu alarma y tus miedos, mucho más que los tuyos, pues ellas, que no están programadas, registrarán en sus mentes una alarma que unirán al acto en sí, sin más explicación y para siempre. Tendrán miedo a todo lo que se relacione con ello, un miedo que será inconsciente, irracional y por ello mucho más peligroso. En cuanto al señor que tocó a las niñas, en el peor de los casos, es un ser enfermizo, no con una sexualidad sin desarrollar y no el sádico y pervertido que se suele ver en él. ¿Qué hay que defenderse de él? De acuerdo, pero si estás despierto, llamarás las cosas por su nombre y te darás cuenta de que los miedos que provocas sobre él son los mismos que metieron en tu infancia ante actos similares. Si piensas con realismo, verás que el prójimo, igual que tú, es miedoso, infantil, egoísta y estúpido. Y no es que lo sea, sino es que es tu programación la que hace que se muestre así. Nadie te defrauda en la realidad. Es el juicio que tenías de la persona de cómo debería ser la que te ha defraudado. Cuando te enamoras de una persona, lo haces de una imagen, la imagen de tus sueños. Así también el mundo de la realidad que vives, de lo que tú crees realidad, es falso, porque está sujeto a conceptos. Los conceptos no son más que añadiduras que ha puesto tu cultura. Y así puedo seguir. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja y el miedo no es algo innato sino aprendido. Anthony de Melo, un iluminado. A mí me parece que sí, es un iluminado. Igual, a mí no me gusta, como así no me gustó cuando se hablaba mal, ¿te acordás de la grasa trans, de esto, de lo otro, que hay que sacarle la grasa a la carne porque te va a traer problemas y todo eso? Han habido muchos mitos, muchas demonizaciones, ¿no? Han habido demasiados demonios. Yo creo que el miedo, como lo hablamos en el capítulo del miedo, el miedo es una palabra súper abarcativa, súper abarcativa, y creo que no está mal. No está mal. Que tener los constructos antropocéntricos. Es la realidad Matrix. Es como el dolor. Está el dolor fisiológico desde los nociceptores y está la antropología del dolor que está, ¿dónde está? Está acá, en tu mente. Y el miedo es lo mismo, ¿no? El miedo por sí solo, el miedo por sí solo nos hace reaccionar a la lucha o a la huida. El miedo no existe. Existe el peligro. Ah, pero decir a Anthony de Melo eso. El tipo hablaba como que el miedo... El miedo, claro. Anthony habla de todo el constructo, mirá, yo estaba hablando con mi padrastro hace poco, te lo dice alguien también, un adulto mayor, muy sabio con su camino, 60 y algo de años, y mirá lo que se dio cuenta hace años, que él, toda su vida de adulto, le pasaba algo
hasta adulto grande, ¿no? Le pasaba algo con el tema de la oscuridad también, ¿viste? Tenía de noche que se tapaba todo, no sé qué, no. Tenía algo con la oscuridad. Y un día dice, tal, va y le pregunta a su madre, tipo con 40 años, le dice, mamá, cuando yo era chico, ¿pasó algo con el tema de la luz, de la oscuridad? ¿Qué pasó? Y la madre le dice, con 40 años, sí, cuando vos eras chico, todas las noches iba al cuarto donde él estaba durmiendo y abría la puerta para ver si estaba respirando, porque ella tenía miedo de ver si no se estaba muerto. Claro. Y a él, en el inconsciente, le quedó grabado, escuchaba los ruidos, fantasmas, cosas, un niño. Claro. En estado teta, el niño está en estado teta, es una esponja. Y eso le quedó grabado inconscientemente. Exacto. El tipo tuvo décadas de su vida con ese miedo que no sabía qué era. Capaz de tomar fármacos y cosas para dormir. Sí. Sí, desde ese punto de vista planteado desde ese punto de vista filosófico, hay que cavar bastante más profundo. Pero estoy completamente de acuerdo con el hecho de que los niños son esponjas y que sí, que prácticamente se alimentan de lo que no solamente los padres les ofrecen, ¿no? El mundo que los rodea. Todo el entorno. Todo, o sea, en el caso de mi hija Zoe, ella ha estado en cuarentena, ve a sus abuelos y con una distancia de 1,5 metros, a 2. Claro. Bueno, y ella está viviendo eso en un estado teta, de muy chiquita, sí. Y algún recuerdo, sea para bien o sea para mal, le va a quedar de esto. Sí. Y la va a formar en su gran esencia. Ella está acostumbrada a salir, por ejemplo, mucho más de la cuenta. Creo que no quiero hacer esa comparación, pero en definitiva sale todos los días a recorrer el aire fresco de la montaña y de repente, de la noche a la mañana, tanto el bebé como estaba Nancy, que tenía un par de conocidos que salíamos todos juntos, y bueno, que se nos fue todo eso de la noche a la mañana y estamos padeciéndolo todos y los bebés se están formando en un entorno, como decís vos, más que si bien está el miedo, está la paranoia, y eso es lo que yo creo que hay que luchar. Leris, pará que está Surjane Ramsar. Hello, my friends. Surjane Ramsar. Hello, Ubaltea. ¿Quién son? Surjane. Los máster de las clavas, de las masas persas. Persian meal. God bless you, my friends. Thank you. Y Frerich, bueno, paranoia, miedo. Yo lo que te puedo decir que evolutivamente, si vemos la perspectiva evolutiva que conocemos, y nuestro entorno real, hay una cosa que es un diferencial. Miren esto, este es el ejemplo que dan los eruditos como Sapolsky, Ernesto ha dicho esto, ¿quién más? Bruce Lipton. Un tigre en la sabana africana, ¿no? Está tranquilo durmiendo la siesta, está tirado, sos un tigre, está durmiendo la siesta, Pancho, ya morfaste, estás a la sombrita de un árbol, estás durmiendo ahí y de repente una manada de jabalí, unos búfalos gigantes. ¿Qué es eso? El tipo, sentidos, sistema vestibular, percepción sensorial, propiocepción del tigre, siente, escucha, vibraciones, alerta, peligro, rajo. Cuando raja y encuentra un lugar tranquilo, si no se lo pasan por arriba, se trepa a un árbol y después de que pasa el peligro, el tipo vuelve a estar chilling. Relax. Los Hadza, que los hemos estudiado también con Fede, hacen lo mismo. La otra vez dimos el ejemplo de los Hadza, los Hadza hacen lo mismo. Los tipos, lo que menos hacen son ejercicios vigorosos de máxima intensidad. Cuando pueden estar chilling, relax,
tranqui, panqui, nada, no hacen nada, lo hacen, es lo que más hacen, es no hacer nada. Lo que pasa es que en la sociedad civilizada tecnoburocrática del consumo, no hacer nada está mal visto. Todos son vagos, todos son ociosos, todos son zánganos, todo eso te lo dijo tu madre cuando eras chico. Sí. Sí, jamás, madres. Y mi vieja me quedó grabado, me decía zángano. Cuando era grande, estudié apicultura, con mi viejo trabajé en apicultura, y después estudiando el zángano, que es el macho fértil, que bueno, es, digamos, la única función óptima y para lo que sirve la abeja macho. Perdón. Ay, Mirá quién está ahí. Bonjour! Ay, se paró. Bonjour, Colombia! Zoe! What's up, Zoe? Ahí está. What are you feeling? What are you feeling? Estaba en la cocina cocinando. Zoe, what's up? Acá hay una esponjita bastante gordita, te diré. Está absorbiendo absolutamente todo. A ver, vamos a mostrar cómo te parás. Cómo te parás. Mira. Esto es obra. And he's walking. Get up, stand up. Stand up for rights, Ole. stand up. Human. The power. Inmediatamente cuando puede volver. Puro power, son puro power. Bueno. Ahora a ver. Zoe, hay que volver a las piedras. Hay que volver a las piedras. Hay que volver al choque. Las piedras, ¿sabes? Las piedras. Las piedras. Bueno, creo que acá estamos. What's up? Alright, Zoe. ¿Qué tenés para decir ante toda esta situación, Zoe? ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu sentir y pensar al respecto, Zoe? Hola, Zoe. Te va a decir que le salieron 4 dientes y que le está molesta. Quiere carne. Qué carucha que tiene. Tiene una lágrima en su ojo izquierdo. Ah, Zoecita. Tenía mamitis. Y bueno, me apareció papitis. Zoe, ¿dónde estoy acá? Esto es laburo de lo bueno. ¿No pensaste que te ibas a quedar tranquilo? Bueno, mirá. Estamos a paso agigantado. Wisdom. Y tratando, ¿no? En lo que se puede, a la medida cosa. Como bien dijimos, ahora ellos son los esponjas, absorben todo y la capacidad de reacción de los padres es muy importante. Entonces, tratando de hacer las cosas como tengan que salir, pero que la que esté cubierta de esa capa protectora que todavía tiene que tener, así, la tiene que tener fuerte. Así somos los homininos, precisamos el resguardo de nuestros papis. Sí, es así. Hay que tratar de darle años de vida, sí. A mí me encantaba ver a los primates, los bonobos y otros orangutanes, ¿no? Otros hermanos primos, los primates que siguen haciendo sus actividades, las madres de los bonobos con el primatecito, el bebé primate ahí agarrado, ¿viste? Trepándose a los árboles y todo, y con el bichito ahí agarrado, ¿viste? Abrazándose. Claro. Los cuidados son muy similares a los nuestros, ¿no? Primos hermanos, ¿no? Sí. Es más, esos primeros años de vida son fundamentales, no pueden dejar solo a las crías. No. Y el tacto es muy importante para, los rangos. O sea, yo he tocado realmente las articulaciones. No existe la articulación propiamente, ¿no? Como que es todo un cartílago muy gelatinoso todavía. Se percibe cierta formación ósea, pero todavía se siente maleable. Como que el tobillo, por ejemplo, va para adentro y va para afuera como si fuera muy fácil. Por eso yo veo que el primer problema
para un estudio, ¿no? Pero veo que el primer problema de la cadera, la derivación que se me ocurre es la ausencia de esta flexión, ¿no? De la flexión interna y externa del tobillo. O sea, perdemos por completo eso, como que se va la bipeitación, hace que los tendones que van a lo largo de todo lo que viene a ser el cúbito y el radio, el tibio peroneo frontal, la tibia y el peroné, que los tibiales estos se pongan rígidos, ¿no? Y que de alguna manera u otra perdamos esta facultad, que en el pie es muy buena, como para trepar árboles y eso. Bueno, tenés lo que nadie en general hace, en general en la ciencia del ejercicio, es la rotación de la tibia. Sí. La rotación de la tibia, que es ese mismo movimiento, ¿no? Que se hace en el functional conditioning, que son análogos, ¿no? El antebrazo y la pierna son análogos de los semicuerpos, las extremidades, y tienen prácticamente las mismas funciones ingeniamente porque eran patas delanteras y patas traseras. Claro, fíjate que radio cúbito, tibia, peroné. Exacto. Y fíjate que y la misma especialización a nivel dedos, ¿no? Porque otro gran partícipe de nuestro cuerpo que recién estamos descubriendo, y me acuerdo que había videos en una época que aparecían niños haciendo canastas con los pies, que no tenían brazos, que salían con malformaciones. Que ella nunca, y voy a tratar de demorar lo más posible, hasta el momento, desde que nació, ha usado zapatos o zapatillas. Siempre descalzo. Y quiero que lo desarrolle por completo. Mira esa fuerza ahí. Mira. You got it. Tiene que cargar aparte. Hay rollito ahí. Nos agarran la pesa que tenemos, la mancuernita de 1 kilo que tenemos y se quiere ir para arriba. Claro, imita mucho lo que hacemos nosotros, ¿no? El patrón de desplazamiento. Mucho glúteo medio y mucho glúteo interno al principio, te diré. No sé si por ella en particular, pero al caminar como un cangrejo hacia los costados, porque va agarrada de las diferentes superficies. Claro, se va autoasistiendo. Claro, pero va de costadito, ¿viste? No va de frente, o sea que por ahora y ahí por ahí un mini balance. Opa. No, sí, es maravilloso ver los patrones, cómo se van desarrollando a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo cómo ves que vamos sorteando obstáculos a medida que van surgiendo. Y en poco tiempo. Sí. La humanidad es fuerte, la humanidad es inteligente, la humanidad es legado. Somos el legado de... Venimos con una prescripción, como hablaba de Melo, como citaba Nico, estamos programados. Bueno, hoy por hoy... Y dice que en realidad, como dice Mario en el prólogo de mi libro, la biología evolutiva, más que simple descripción escolar, él dice que nos enseña algo muy valioso. Es una especie de normativa, quizás, de las únicas normativas de la cual no podemos escapar. Es el aparato de funcionamiento de lo que y hasta te diría de la conciencia, ¿no? Pero sin entrar en ese ámbito, es la normativa heredada de millones de años. Sí. Y hasta que no tomemos conciencia real de esa normativa, van a seguir sucediendo fenómenos totalmente incoherentes y poco nobles con nuestra ancestría. Pero ahí déjame, sin querer entrar en mayor debate y eso, en lo que concierne a la ancestría, ¿no vendría a ser como la punta de lanza la adaptabilidad al medio? Sí, me imagino los antiguos saliendo del centro de África, como dice que salió, se fue expandiendo. Los antiguos, los primeros, ¿de dónde sale el hombre, no? Sí. Sale de África y se expande por el mundo.
el Australopithecus se tuvo que amoldar a un entorno. El Homo neandertal o el Homo, lo que sea que se fue a Europa, se tuvo que adaptar al entorno que se le proponía. Y así, desde el campo a la ciudad y de la ciudad, vaya a saber a uno a dónde. El tema es cómo nos tiene que agarrar ese... acá. Claro, el cambio cada vez es más drástico y el sistema civilizatorio tecnodirigido que viene dominando y parece que va a seguir dominando, va a ir cada vez más rápido, incluso va a seguir acelerándose y estos caos, sean intencionales o no, sirven de alguna manera para acelerar esos cambios. El tema de la normativa ancestral es que, bueno, es el 95% de la historia que conocemos del ser humano. El Neolítico y los últimos 150 años, que es la gran revolución cibernética, es medio minuto, son 30 segundos de la historia evolutiva del ser humano. Como dice Friedrich, acuérdense que por lo menos lo que se sabe hasta el día de hoy, lo que se conoce, es que el paradigma de la salida de África no es la única salida del Homo sapiens sapiens. Acuérdense que estaba desgarrado, los vectores son de este a oeste y de norte a sur, más o menos, ¿no? Del este asiático, Eurasia y de África también, y bueno, una mezcolanza de eso lo hemos hablado antes en Hojas y Piedras, pero está bien, es así, es el entorno. ¿Qué pasa? Quizás, y para ir cerrando un poco alguna idea para hoy, la idea de vitalidad que nos interesa, si nosotros consideramos la vitalidad queriendo respetar la normativa ancestral que se nos impone simplemente por tener un cuerpo humano, no importa te guste o no, uses para lo que uses el cuerpo, tenés un cuerpo, y esa es la normativa en esta Matrix. Podés vivir muy feliz y con un supuesto bienestar subjetivo y demás, totalmente desestufado de esta normativa biológica, sí, seguro que sí. Probablemente los microchips que ya va a querer diseminar y vender, y las vacunas y toda y la nanotecnología, la bioingeniería tecnológica, esto que quiere ya poner Bill Gates y sus amigos, van a ser una realidad dominante, y no de todos, ¿no? Van a aparecer otras normativas, otras leyes, otra moral, otra ética, otra justicia y demás, pero el aparato psicosomático va a continuar siendo lo que es. Entonces, muchos van a poder elegir reancestrarse en silencio, en tribu, en grupo, en clan, en familia, o no. Acuérdense lo que decíamos en el bloque anterior. Quizás les propongo un experimento, una premisa, que estamos, el déficit de naturaleza, justo está el Siri ahí, que lo nombré hoy en el bloque 1, el Santi Tervalca, mi hermano. Nombramos que en el manual de Evolution Strength Challenge ellos bien acertadamente explican y proponen que el déficit de naturaleza hoy en el ser humano occidentalizado y civilizatorio, en el sistema civilizatorio, es un problema grave. ¿Grave por qué? Una simple praxis. Seguramente todos los nutrientes que te proporciona un entorno natural, la luz solar, el intercambio de iones con un flujo de agua, la fase a tierra, el intercambio de electrones, carga-descarga, pisando los pies descalzos, tierra, rocas, arena, lo que sea, todos estos nutrientes que forjaron el genoma por 95% de la historia que conocemos del ser humano, esa falta de estos nutrientes, ese déficit de naturaleza, hay un simple hecho porque te hace consumir más los otros nutrientes, vas a comer más, vas a consumir más, y sin entrar en toda la parafernalia de las tetras, tríadas y pentas y hexas de la modernidad, los cócteles mortales. Entonces, ¿y cuál es el mundo alternativo? ¿Cómo? ¿Y cuál vendría a ser la alternativa? Entonces, la vitalidad es una vía que ya somos un conjunto ya de
científicos, digámoslo así, ¿por qué no? Que ya con sus tesis y sus experimentos prácticos, en praxis, empíricos, y bueno, hay una forma de reancestrarse que es simplemente estar saludable en el siglo XXI. Eso no quita que vas a poder estar muy saludable y feliz con los microchips y con las vacunas y metido en una cápsula en China. Déficit, mira, el Santi pone, el mismo Santiago Tervalca aquí, Siri Titan pone, en déficit de naturaleza tiene la rumiación del pensamiento. Eso mismo es lo que está asociado en el manual que hizo él en Evolution Strange Challenge. Hay un disparador de un número de desequilibrios, son desequilibrios, y ahí sí hay un caos con el orden oculto que vemos, pero es un caos que es difícil de rearmonizar para el ser humano en su biología. Por eso seguimos atados y aprisionados, entre comillas, limitados, condicionados por esta normativa biológica que es un regalo ancestral. Digo, no hay con qué darle. Podrán haber tecnologías, sí, podrán haber pastillas mágicas, muchos aparatos. Carbón alterado. Vean la serie Carbón alterado, que está muy bien, muy propuesta, salió la segunda temporada, la voy a ver. Los mismos, les hago un lindo spoiling ahí, los mismos, me gusta mucho Carbón alterado, porque al igual que Morfeo y la resistencia de Zion, de Sion, la ciudad prometida y la ciudad iluminada, los mismos en Carbón alterado que habían sido los precursores de la tecnología para alargar la vida humana, para cambiar de funda, cambiar de cuerpo y poner tu conciencia como una pila en otro cuerpo nuevo, que eso obviamente conlleva una injusticia social y un caos tremendo a nivel social, cultural, económico, de poderes. Los mismos que habían sido los precursores vuelven a encarnar constantemente para parar y solucionar ese primer error. Se dan cuenta que fue un error. Entonces vuelven constantemente para tratar de corregir ese error y frenar. Pará, Nico, déjame, no sé si la tenés que haber visto, 12 monos. Sí, léete los comentarios, por favor, Fede, que no se me complica un poco a mí. Bueno, hay sí, muchos. Algo que está hablando Nico, 12 monos. Vean la película 12 monos. ¿La viste vos, Nico? Sí, la volví a ver hace poco. Está muy buena. Está muy bien. A ver, Nico53 pone, ¿cuál sería el supuesto orden mundial? Porque si se vuelve a activar sistemas con esta pausa, volver a lo mismo. ¿Cuál sería el supuesto orden mundial? ¿Por qué si se vuelve a activar sistemas con esta pausa, volver a lo mismo? Eso preguntaba Nico. Después, Nutritus Hábitos pone, genera cambios en el metabolismo de la dopamina. Estar saludable, esto lo dice Citran, estar saludable en el siglo XXI es solo transicional. This is a fake profile. Los Illuminatis, ellos tienen la culpa de todo. Si no nos unimos realmente, no virtualmente, no habrá dignidad para nosotros, pero sobre todo para nuestros cachorros, Fede. Eso lo dice Siri Titán. Qué zarpada la serie, Nico. Siri Titán pone de vuelta ahí, ya un poco más al día. El nuevo orden mundial es el neofeudalismo. Sí, bueno, ahora ¿qué vendría a ser un neofeudalismo? Porque a mí lo que me viene en los feudales es una persona con poderes otorgados por el rey, que el rey estaba tocado por Dios. Mirá, ¿quién está haciendo mucha pasta estos días con el cautiverio animal humano? Y la funeraria, todos esos lugares, ¿no? No. Los supermercados, Sí. los laboratorios, Sí. productos de limpieza, Ajá. cadenas de producción masiva, los procuradores de alimentos, los delivery, Sí. están haciendo mucha plata. Mucha plata. Y Eso sería parte del neofeudalismo. Siri puede dar su sí, compartida. estaría bueno, me gustaría, porque de ahí surge la verdadera esencia. Yo
Lo que Esa creo es que sí se viene un cambio a nivel jerárquico, te diría, jerárquico, a nivel mundial, en los órdenes. Van a existir siempre resistencias y por eso creo que así como decía la Primera Guerra Mundial se origina con el asesinato del archiduque del Imperio Húngaro, de hecho, ahora viste que Estados Unidos puso precios en la cabeza de Maduro. Ojo, que hay ciertas cosas, indicadores, detonadores que pueden llegar a dar cabida, a dar entrada a algo más complicado y que esa complicación derivaría en la posibilidad de instauración de nuevos modelos, lo cual es un poco, creo que lo que tendría que pasar para que eso se instaure, tipo que haya una revolución absoluta, porque es muy difícil erradicar el imperio que existe hoy, lo único que se puede, intentamos contra el fitness, contra esto, contra el otro, y termina ganando, termina uno sucumbiendo ante el poder, la pisada. Sí, pero mirá, la religión actual, les guste o no, dominante, en la que todos creemos nosotros que estamos acá ahora, y si vos tenés un aparato móvil, un cell phone, un celular, y pagás la cuota y los saldos y usás un aparato móvil, vos creés en el dinero. Esa es la religión dominante hoy. Es la religión más eficiente que han creado. La creencia en el dinero. Contra eso está muy difícil. De todas maneras hay vías alternativas, hay comunidades, hay gente que desarrolla una autonomía y hay ejemplos claros y muy bonitos. Pero bueno, la fuerza dominante hoy, religión, ficción, como dice Yuval le llama la ficción creada, o sea, el mundo, el orden mundial. ¿Quieren saber cuál es el orden mundial hoy? Es ficticio. Son creaciones ficticias del ser humano. Así nos hemos alejado. Gracias a eso superamos el número de Dunbar, los 150 individuos, pero gracias a eso también vivimos en un orden mundial ficticio. El valor del dinero, el dinero es un pedazo de papel, o un bitcoin, o un número. El dinero no se puede comer, no te lo puedes morfar, solamente te puedes limpiar la cola, o limpiarte los mocos, o prender un fuego. Un valor objetivo, real, en el mundo material, no tiene. Y eso es lo que mueve el orden mundial. Y eso es lo que va a seguir moviendo. Y ahora te lo van a vender como salud, y te van a vender los medicamentos, las vacunas, los microchips, van a salir de la cueva, todos estos Illuminati, como quieras llamarlo, que tienen toda la pasta y grandes poderes, van a salir como los buenos de la historia. Los chicos buenos, van a salvar el mundo, van a salvarte del caos y de la crisis. Así funciona la hipocresía del orden mundial. Hay gente que se morfa la pastilla y bueno, chaval, dejate de joder. ¿Sabes lo que vos tenés que hacer, chaval? Vamos a hablar. Nosotros tenemos una charla personal. Vos vas a agarrar un pangote de guita, vas a venir acá y vas a comprar un cacho de tierra y vas a armar una comunidad con nosotros, vas a plantar el comunidad. Tomá pa' vos, perro andaluz. Hijo de Luis Muriel. Perro andaluz. No. Quiero ver la réplica. Yo considero también, un poco por el lado que vas vos, lo veo como un hipotético final, pero también confío en la raza humana. Es lo que elijo a decir en estos últimos días. Elijo creer en el potencial de la raza humana. La raza humana me dio a Nico, a vos, Nico, al chaval, a mí, un poder que depende de vos, de cada uno de nosotros, cómo queremos utilizar ese poder. El tío Ben ya lo dijo. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, la responsabilidad en este caso, que es, cómo querés abordar este momento, desde la fortaleza de donde la quieras sacar,
bueno, fácil aprovecharlo, o sea, responsabilizarse y salir del momento. Eso es lo que veo yo. Y a partir de ahí reforzar el lazo con la naturaleza, porque se está haciendo también hincapié en los beneficios de la naturaleza, cómo le está haciendo bien este tipo, sacada del acelerador. Se ve, se percibe. Y la cualidad mental. El ser humano, como decía Santi, el déficit de naturaleza sumado a varios otros factores que nosotros bien sabemos que son coherentes con la normativa absoluta única que es la biológica, el regalo ancestral, son disparadores del pensamiento rumiante y demás, y la humanidad difícilmente prospere desde el bienestar sin atender esos déficits y esos problemas. Yo, ya como para ir cerrando, voy a volver a leer un textito cortito, que ya lo leí en la universidad, lo vuelvo a leer, es cortito. Sí. Las utopías parecen mucho más realizables hoy de lo que se creía antes, y ahora nos hallamos ante otro problema igualmente angustioso: ¿cómo evitar su realización definitiva? Quizás será una nueva era en la que los intelectuales y las clases cultas soñarán con el modo de evitar la utopía y volver a una sociedad no utópica, que sea menos perfecta y más libre. Sí. El prólogo de A New Brave World, me gusta más en inglés, A New Brave World. No está muy bien la traducción. Un mundo nuevo, valiente. Las falacias que hay en el lenguaje y que muchas veces no damos cuenta. Valientes. Brave World. Hay que ser valientes, hay que ser, hay que tener coraje, courageux, podría ser en francés, como para afrontar el momento como quieras, con las armas que consideres que tu genoma te van a llevar a sortear el momento que sea. Desde mi lado, y no dejando de citar a Sam, que puso: la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Federico Nietzsche afirma, estamos de acuerdo que Nietzsche es un tipo que se dejaba llevar mucho por los canales del pensamiento y llegar a los lugares to the dark side. Me sonó muy Star Wars esto, porque la esperanza es justamente lo que mantiene la llama de los rebeldes encendida, la esperanza. Y así como se recomiendan películas y libros y eso, aquellos que también diferencian, la Guerra de la Galaxia tiene una linda historia también para abordar estos temas, pero para hablar de la esperanza tendremos que empezar a hablar desde cero, ¿no? De un programa de cero. Esperar la lanza. Acción. Menos palabras y más acción. Menos pensamiento rumiante y más acción. Eso le falta al humano. Pero algunos precisan ciertas pausas, porque el automatismo mecanizado del sistema de consumo tecnodirigido, civilizatorio, quiere, intencional o indirectamente, no lo sabemos, pero entonces propongo de aquí a 1 año y medio, a 2, encontrarnos todos en lo que estamos ahora en este momento, en el medio del Amazonas, e idear. El año que viene, ya fue Hojas y Piedras, segundo encuentro. Ya fue. Sí, se tiene que venir. Bueno, gracias a todos por participar y bien ahí Friedrich, bien ahí Siri, todos, Juancito de Nutritus Hábitos, muchas gracias a todos por todas las partes del planeta Tierra. Si hay algo que tenemos que compartir con Fede es despertar la curiosidad, explorar, sentir, pensar,
llegar a contemplar esta realidad, esta bendición que esto que respiramos, sin arraigarnos ni a las cosas, ni a los pensamientos, ni a las ideas, que seguramente sea uno de los principales condicionantes para el desarrollo del ser humano. Exacto. Y bueno, que viva el homo vivus vitalis, es Friedrich. Que viva el humano, que viva el ser humano, que el Dios que sea, que nos dé la sabiduría necesaria como para saber entender nuestro momento, tu momento, y que sepas que dentro de todo tenés herramientas para mantenerte firme. Así que, como siempre, Leaves and Stones is alive. Gracias por estar ahí, Nico. Como siempre, honoris causa. Estoy con tu libro, le estoy metiendo, y me gustaría en algún momento quizás leer algunos pasajes y capaz que debatir acerca de alguna de las cosas que tenés ahí. Sería un honor. Hagámoslo. Gracias a todos. Un abrazo a todos, hermanos. Un abrazo de verdad, no virtual. Un abrazo de verdad.